Estamos con Graciela Fernández Mejide, hablando de qué, de las cosas que dijo el fiscal Rívolo hace un ratito, ¿no? Así muy es. interesante. Y recordando al fiscal Estracera. Y recordando Estracera. Como decía Fernández Mejide, en esta charla informal que teníamos, la primera vez por ahí que la gente sintió que el fiscal acusaba en nombre del pueblo, de ellos mismos. Así es el trabajo el fiscal. Ya que vamos a Estracera... Gracias por estar primero. Gracias. El diálogo se llama el documental del cual hablamos con Eduardo, que protagonizaron, si se permite el término, Graciela Fernández Mejide y Héctor Leis, que hoy está viviendo en Brasil. Ya vivió en Brasil y vino para hacer esto. ¿Cómo fue, Graciela? No, para nada. Él está muy enfermo. Sí. De hecho, está en silla de ruedas, como aparece en el diálogo. Y él y yo intercambiamos mucho mail cuando estábamos escribiendo. Él su libro, Un testamento de los 70, y yo Eran humanos, no héroes. Incluso discutimos mucho por internet. ¿Pero cómo arrancó Nos esa relación? conocimos. Claro. Porque Tito Palermo, Vicente Palermo, Sí, claro. es amigo de ambos. Y sabiendo que yo estaba escribiendo, me dijo, ¿por qué no lees el blog de Héctor Leis? Y bueno, y ahí empezamos, porque más o menos nosotros tomamos desde otro lugar la misma época. Vicente Palermo es miembro del Club Político Argentino. El presidente. 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 Y también creo que o reside o viaja mucho a Brasil, ¿no? Sí. Bueno, y enseña también la clase. Bueno, y Leis, en un momento dado, se me ocurrió ir a verlo, conocerlo personalmente. Pablo Abeluto se enganchó. Y a él, que es muy creativo, se le ocurrió, dice, si llevamos unas cámaras y dos personas que son Carolina As y Pablo Raccioppi, que habían hecho el Olimpo vacío sobre Sebrelli. Dije, sí, bueno, tomamos el riesgo. Fuimos porque no sabíamos si él iba a aceptar y si iba a poder hablar. Bueno, se grabaron 24 horas durante 6 días, a la mañana y a la tarde. De eso después hubo quien lo editó. Claro, y quedó una hora y algo. Quedó 1 hora y pico. Bueno, de esa hora y pico, nuestra producción editó, para los tiempos de la televisión, 3 minutos y medio. Está bien. Por lo menos para entender de qué va el diálogo, que fue un éxito conmovedor en el Bafisi hace poquito y que está empezando a expandirse por las redes sociales. Vale la pena prestar mucha atención a lo que se dice en estos 3 minutos y pico. 3 y medio, director, póngalo, por favor. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga. La violencia es una droga, literalmente. La violencia seduce. Ir con un arma, tirotearse. Imagino lo que será torturar, o sea, matar en gran escala. Y cuanto más se practica, más seduce. Lo que más me duele es la cosa de los menores. Que yo no los pude evitar porque yo tenía y les decía, rájense. Y no. ¿A Pablo? Delante nuestro. A las 2 de la mañana golpearon la puerta y bueno, dijeron, ¿quién es Pablo? Pablo dijo, soy yo, identifíquese. Yo desesperada buscaba en una campera que él había dejado tirada la cédula de identidad porque pensaba que mostrando la cédula iba a demostrar que estaba todo bien. Una de las cosas que yo recuerdo fuerte de aquella época es la sensación de haber perdido la ciudadanía. Porque vos, profesional de clase media, sabés que un abogado te defiende, sabés que hay instituciones, pero te tienen que responder, porque sos ciudadano. La sensación era de que ya no eras nadie. Duro. La guerra civil en Argentina fue del 73 al 76. Videla tenía legitimidad para hacer lo que hizo. Lo que no tenía es que él hizo las cosas ilegalmente, demoníacamente, y tiene que ser condenado como fue condenado, no tengo ninguna duda, pero tenía legitimidad para hacerlo. Esto es una paradoja, querido. Lo que se reclama es la vigencia
como en cualquier guerra debe existir, de leyes elementales, de respeto a los prisioneros de guerra. Me causa tanto desprecio esta persona a mí. Administró la muerte de una forma que iguala a los nazis. Ese es un cínico hijo de puta. Lo que yo quiero, y que cada argentino y argentina que participó en los 70 diga lo que vio y lo que hizo. En la Argentina de hoy continúa habiendo víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Son las víctimas de la mentira. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y aplaudan. Ni leyó los diarios, ni leyó obviamente el Nunca Más, ni siguió de cerca la política, no registró nada. En homenaje a la patria es no trasladarle a las generaciones que vienen las frustraciones de la nuestra. Y lo digo como viejo que se puso un arma al cinto. Yo creo que esta metáfora de Busquets es buena. No le pasemos, pero para no pasarle tenemos que entender lo que pasó. Yo no quise ser solamente la madre de Pablo y la madre reclamante de justicia de Pablo. No quise. Yo no me puse en lugar de víctima, nunca, no sé por qué. Me puse en lugar de sobreviviente. Salí, voy a pensar todo otra vez. ¿Qué tal? Dan ganas de ver todo, ¿no? A ver, aclaraciones obvias, pero por ahí necesarias. El señor de barba que aparecía hablando y que Fernández Mejide califica como un ser despreciable es Mario Firmenich. Mario Firmenich. Y la voz que se escucha diciendo venimos a solucionar 20 años de silencio es la de Néstor Kirchner en el acto de la ESMA en el 2004. Perdón, yo interpreté mal. Usted, Graciela, decía, ni leyó los diarios, ni leyó el libro del Nunca Más. Claro, porque en la CONADEP ingresamos por lo menos 3 veces a la ESMA, acompañados por gente que había sobrevivido y estado ahí. Éramos funcionarios del Estado. Como puede decir, acá nunca nadie entró. Entramos a varios centros clandestinos para identificar al lugar, para hacer los planos, y todo eso está en el Nunca Más, que es un informe estricto de las acciones de la CONADEP. Por si hacía falta, Fontevecchia que había sacado después el diario del juicio, durante todo el juicio, que se agotaba. Cualquiera que haya seguido lo que se escribía sabía lo que había pasado. Y por si fuera poco, se hizo un juicio. Volvemos a la pregunta que nos hacíamos con Eduardo al principio, es ¿cómo lo hicieron? Ya se explicó cómo se conocieron. ¿Para qué? Debe haber muchos para qué. El suyo. El mío por la misma razón que escribí el libro. Porque yo creo que es muy peligroso y se falta la verdad y se escamotea la historia a la gente cuando se idealiza los 70 y esa lucha. Y yo les digo francamente, si los 70 no hubiera ocurrido lo que ocurrió, hubiéramos estado mucho mejor. No hay nada que rescatar de aquella época, nada. Ustedes me podrán decir los ideales, puede ser, pero los hubo también y los hubo antes, sin necesidad de matarse. Entonces, cuando yo veo que desde un gobierno que instrumentaliza los derechos humanos, se les dice a los jóvenes que hoy carecen de paradigma, es verdad, y es un agujero, que el paradigma estaba atrás, en lo que fue una tragedia, porque ahí Leis dice, fue legítimo combatir a la guerrilla. Es verdad, en democracia los gobiernos tienen derecho a defender el sistema, porque la gente que lo votó para eso. Ahora, lo que no se puede es no cumplir ni siquiera con las leyes de la guerra. Pero lo que fue peor fue que cuando se dio el golpe,
todos los crímenes se cometieron en la oscuridad, eran clandestinos, se juzgó clandestinamente sin derecho a defensa, se sometió a tortura para arrancar confesiones y poder detener más gente, y cuando se mató se escondió el cadáver. Y al mismo tiempo se garantizaba la impunidad. No había un juez que juzgara, porque no había corpus que se investigara. Entonces, eso le quitó toda la legitimidad. Por eso uno no los puede comparar. Yo creo que los guerrilleros se hicieron daño e hicieron daño cuando después de la elección de Perón recomenzaron la violencia. La muerte de Rucci en el caso de Montoneros y lo del cuartel de Azul en el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, era casi decirle, no, casi no, era decirle a la gente, no me importa el voto de ustedes. Graciela, cuando usted, a ver, por ahí sí se les cruzó o no con Leis, que fue integrante activo de Montoneros, y usted que tiene la historia que todos conocemos, se juntó y dijo, bueno, vamos a charlar y vamos a hacer un documental. ¿No se le cruzó y dice, che, nos van a acusar de justificar la represión, de querer embarrar hoy lo que se ha hecho en derechos humanos durante este gobierno? Pero ya, si tenían que, a mí se pusieron como locos algunos, porque yo dije una vez que el número de 30.000 desaparecidos no era un número exacto, que era el número, no sabíamos cuántos, pero había números documentados, y yo me atenía... Del libro. De la CONADEP. En el libro, y no solo del libro, sino todas las investigaciones que después se hicieron y se corrigieron, y las reparaciones que se pagaron. Entonces, no había mucho más que inventar. Después de eso, yo tengo 83 años, y pasé por muchas cuestiones. No me voy a victimizar, porque otros momentos de mi vida las pasé bien y fui feliz. Héctor tuvo responsabilidades en la guerrilla. ¿Quién nos puede decir que no hayamos tenido compromisos con la sociedad y con la vida de nuestra nación? ¿Y por qué tenemos que callarnos lo que vimos, lo que yo tuve que analizar, las contraofensivas? Las contraofensivas donde vinieron dos chiquitos de 16 años que se habían ido del país, una de ellas a los 11, y las mandan a pelear con el Ejército Nacional. Por supuesto que los cazaron como conejos. De eso nadie es responsable. Entonces, acá lo que está pasando, por suerte, es que del lado de la gente que estuvo en la lucha armada o la apoyó políticamente, empezó a haber mucha autocrítica, desde el Barco para adelante, Toto Smuckler, y después muchos, hubo Besetti, Beatriz Salo, hay mucha gente que ha criticado, Claudia Gil. Ahora, generalmente a nivel académico, por eso se lo conocía menos, pero cuando aparecen libros más de divulgación, como es el mío y el de Leis, y ahora esto, se acerca eso a toda esa crítica y autocrítica más gente. ¿Qué es lo que está faltando? Acá no hay nadie que haya autocriticado desde las Fuerzas Armadas, que se haya autocriticado. No hay nadie de las Fuerzas Armadas que diga, como dice Leis, pido perdón por la herencia que les dejamos, por las cargas que le dejamos. ¿Lo hizo, perdón, sí. ¿No lo hizo en su momento el general Balsa? No, Balsa lo que dijo, y fue parte de una estrategia de Menem, al mismo tiempo que Menem les daba el indulto a los militares. A ese señor de quien Kirchner descolgó el cuadro, que era menemista, además Kirchner... No, porque acá hay que tener memoria, por favor. Le dio el indulto no solo a los militares, sino también a Firmenich, que estaba detenido como jefe de la guerrilla. Y le pidió a Firmenich que hiciera una autocrítica, hizo una autocrítica que no fue. Y Balsa lo que dijo es,
condenó el tema de la obediencia debida. Es decir, que los oficiales inferiores estuvieran sometidos a cumplir órdenes, aunque esas órdenes no fueran criminales, que le podían hasta tener presentar problemas éticos. Eso es lo que hizo Balsa. Él no pidió perdón en nombre del ejército, él dijo, bueno, eso está mal, eso se hizo mal, le valió que lo detestaran dentro del ejército, desde luego, pero bueno, cumplió una estrategia de gobierno, la parte que le correspondía en la estrategia del gobierno. De aquí, de ese momento para adelante, nada. Es más, todo lo que se conoce, por la CONAREP, por el juicio y por los juicios que hoy se están haciendo sobre qué es lo que ocurrió, se conoce por información del lado de las víctimas. No hay información del lado de las Fuerzas Armadas. Ustedes me van a decir, y con razón, que se autoincriminarían. Por eso yo en su momento, y Claudio Tamburrini, habíamos dicho por qué, ya que se reinician los juicios, no se busca una forma superadora que permita más verdad. Es decir, procesos... Tener consideración en procesos el proceso. y consideraciones con la condena si hay información fidedigna que permita, por ejemplo, encontrar más nietos, entre otras cosas, ¿no? Dígame, es más personal la pregunta que política, pero digo, ¿usted sintió alivio cuando oyó esto? ¿Le hizo bien? Yo me siento en paz conmigo. Me siento en paz con mi hijo Pablo y con mis otros hijos. Y me parece que, repito lo que dije hace un momento, toda la gente tiene derecho a la historia. Y al máximo de verdad posible dentro de la historia, aunque sabemos que la verdad no existe. Pero si aquellos que fuimos protagonistas no decimos lo que vimos y lo que nos pasó tal y como lo sentimos, lo cual puede permitir matices, otro lo dirá de otra manera. Es más, hay cosas en las cuales discutimos, Leis y yo no estamos de acuerdo. El tema del perdón, por ejemplo. ¿Cómo se construye la historia si se va a mentir sobre ella? Y más tarde o más temprano siempre aparece la verdad. Miren lo que ha pasado con todas las historias, vamos. La historia esta es demasiado reciente, fue una tragedia. Yo creo que cuando escribía el libro pensaba, es un drama, una tragedia. Me parece que había sido un drama hasta el 73 y se convirtió en tragedia, que es la situación en la cual no se puede detener. Ya era la violencia por la violencia y la respuesta del otro lado era la violencia también, sin piedad. Gracias, como siempre. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Un par de minutos, seguimos en Código Político. Con Galicia Negocios y Pymes